Esta vez le contaré la historia de un hombre que vivió con sirenas, y ellas les regalaron un anillo que le daba suerte y fortuna en los juegos. Ustedes se preguntarán por qué Historias y Misterios habla tanto de República Dominicana. El caso es que soy dominicano, y vivo en Santo Domingo. La mayoría de historias que conozco son de mi país. Tengo la facilidad de investigar más en él que en otros países, ya que puedo ir directamente a la fuente y hablar con los testigos y escuchar las historias más increíbles de esta hermosa isla. Hace pocos días conocí a una mujer que me contó una historia, que sucedió a mediados de los años 1920, en el pequeño pueblo de Nagua. Aunque ella no existía para esos tiempos, sí conoció a personas que vivieron esa época, y le contaron la historia que hoy voy a narrarles. Nagua es un municipio de la República Dominicana, que está situado en la provincia de María Trinidad Sánchez. Localizado en el nordeste de la costa de la península de Samaná, Nagua queda en la carretera que lleva de Puerto Plata al municipio de Samaná. El municipio cuenta con una buena ubicación, en términos comerciales y turísticos, ya que se halla a 1 hora y media de Santo Domingo, por la carretera del nordeste, y a 3 por la autopista Duarte, a 2 horas de Santiago, a 2 horas y media de Puerto Plata, de 15 a 20 minutos del Aeropuerto Internacional del Cata y de Samaná, y a 1 hora de San Francisco de Macorís y Samaná. En este hermoso y pequeño pueblo, vivía un señor llamado Lolo Reynoso, que a mediados de los años 1920, era muy famoso por ser todo un don Juan, y un gran conquistador de mujeres. En aquella época, era común que las personas utilizaran los caballos como el medio principal de transporte, mayormente en los pequeños pueblos de República Dominicana. Lolo, como le llamaban a Lorenzo, tenía un hermoso caballo, en él se paseaba por todo el pueblo, y de vez en cuando lo llevaba al río, para darle de tomar agua, y asearlo. El río estaba cerca del mar. Cuando Reynoso estaba en el arroyo, vio una hermosa mujer que se peinaba, con un pelo largo y negro, que llegaba hasta el agua. Lolo no se resistió al ver tan hermosa mujer, de piel linda y clara que se bañaba entre las calmadas aguas. Y como era de esperar, él empezó a enamorarla, a decirle palabras para llamar su atención. Al ver que la mujer no le hacía ningún caso, decidió lanzarle piedritas, cerca de donde ella se bañaba, para que la joven mirara hacia su dirección. Cuando ella se volteó hacia él, le insinuó que fuera y se acomodara en su pecho. El seductor hombre no perdió tiempo, y fue nadando hacia donde estaba la bella joven. Cuando logró acercarse, de inmediato la chica lo tomó del brazo, y se hundió en el río arrastrando a Lolo con ella. Cuenta Lolo Reynoso, que aquella mujer tenía una larga cola de pez, y nadaba rápido entre la corriente. Él intentaba soltarse pero no podía. En un momento pensó que se ahogaría, y vio como por debajo de las aguas llegaron al mar, que se encontraba a poca distancia del río. Luego se sumergió aún más profundo, y cruzando entre el océano perdió el conocimiento. Cuando despertó estaba en un lugar, bajo el mar donde solo avistaban mujeres sirenas. Narró Lolo que allí era como una especie de mundo bajo el agua, donde él podía respirar, un hermoso mundo subterráneo, similar a historias que hemos narrado de otros encuentros con estos seres, que en ocasiones son confundidos con indios, y que aún se mantienen entre las creencias de las personas del país. Pero podría tratarse de un mundo en otra dimensión, y las sirenas, o como se llamen, pueden acceder a nuestro mundo, por los ríos y mares lagos de todo el planeta. Hay quienes creen que sí. Él siguió narrando. Todas las mujeres eran hermosas, pero solo la que me llevó tenía permiso para hablar conmigo, las demás solo vigilaban. Cuenta Reynoso que las sirenas, ya con aspecto de mujeres, se le acercaban para llevarles frutas, los mejores mariscos y obsequios. Por curiosidad, ¿será que las sirenas pueden crear una ilusión sobre los humanos? Y quizás lo que Lolo vivió no era tan maravilloso, sino lo contrario. Hay muchas leyendas que hablan de estos seres, que son capaces de engañar a los hombres, creándole ilusiones maravillosas. Pero esa es otra historia. Continuemos escuchando la historia de Lolo Reynoso. Mientras que en el pueblo se rumoreaba que Lolo había muerto ahogado, porque encontraron su caballo, ropas y pertenencias a la orilla del río, y él nunca abandonaría su caballo. Lolo era un hombre casado, y tenía una familia. Su esposa estaba desconsolada. Ella lo buscó durante días en el río, y no encontró su cuerpo. Al final lo dieron por muerto, tanto así que a Lolo le hicieron un falso entierro, y 9 días como es de costumbre en la isla. Mientras que Lolo seguía en aquel lugar, llamemos dimensión de las sirenas, donde los primeros días no se quería ir, parecía que vivía el sueño de todo hombre, rodeado de hermosas y jóvenes mujeres, que solo le servían a él. Pasaron semanas, desde que Lorenzo llegó a ese lugar, y luego de poco más de un mes, el encanto que le tenían las sirenas, llegó a su fin, y Reynoso empezó a extrañar a su familia. Fue entonces que habló con sus hermosas captoras, y le pidió que por favor que lo regresaran,
que él tenía su esposa e hijos que lo necesitaban. Aquellas mujeres, luego de la decisión de Lolo, accedieron a liberarlo, y les regalaron un extraño anillo. Ellas les dijeron que aquel anillo le daría riquezas y dicha en los juegos y apuestas, que solo lo frotara suavemente cuando lo necesitara. Pero que no podía hacerles mal ni faltarle el respeto, a los animales, niños o ancianos, de lo contrario el anillo lo mataría. A Lorenzo le pareció un buen trato, y quería regresar con su familia. Pactando él, inmediatamente aquella hermosa joven que se lo había llevado, lo devolvió donde lo encontró. Así fue que luego de un mes de estar Lolo desaparecido, emergió del río como por arte de magia, en aquel pequeño pueblo de Nahua. Esto, como era de esperar, causó gran revuelo entre los moradores, ya que pensaban que se trataba de un ente del más allá, alguna aparición, porque todos lo creían muerto. Lorenzo regresó con su familia, todos iban a ver al muerto, que salió del río, y empezaron a preguntarle dónde se encontraba. Lolo no tuvo de otras que contarle su aventura con aquellas sirenas. Lorenzo en pocos meses se volvió un hombre de grandes riquezas, ya que en todos los juegos de apuesta él ganaba, tal como le dijeron las sirenas, y nunca se quitaba aquel anillo. Lolo se volvió una persona muy influyente, ya que todos querían estar cerca de aquel personaje tan pintoresco y suertudo. Él siempre era amable y generoso con todo el mundo, respetando a los animales, niños y ancianos como le habían dicho las sirenas, y sus riquezas y suerte iba siempre en aumento. Pero nada es para siempre, aquella suerte se acabaría algún día. Años después, de las aventuras con las sirenas, una noche mientras se encontraba jugando y pasado de copas, en uno de los lugares que solía frecuentar, el ahora llamado señor Reynoso, ya que era muy respetado en el pueblo por su fortuna. En ese momento de embriaguez, un misterioso anciano se le acercó pidiéndole una limosna. Pero Lolo, en vez de ayudarle, se burló de él, y lo sacó a empujones del lugar. No transcurrieron 5 minutos, cuando frente a todos los que se encontraban en aquel bar, el señor Lolo Reynoso se desplomó al suelo, muriendo al instante. Lo último que imaginamos que le pasó por la mente a Lolo mientras se moría, eran las palabras de las sirenas: no puedes hacerles mal ni faltarle el respeto a los animales, niños o ancianos, de lo contrario el anillo te matará. ¿Será real? ¿Existe un mundo, quizás una dimensión donde estos seres habitan? Porque en tantos lugares del mundo, se hablan de estas mágicas entidades con aspecto de mujer, que se ven en los ríos, lagos y mares. Quizás conozcamos algún día la verdad, y poco a poco cada una de las historias que ustedes envían, nos hagan entender más sobre estos seres. Hace unos días, un joven venezolano, me escribió por Facebook sobre algo muy extraño que le sucedió, y se asimila a las historias de sirenas, y seres que viven bajo el agua. Él cuenta lo siguiente. Hola, buenas tardes. Soy de Venezuela, para ser específicos del sur del estado Anzoátegui. Quiero dejar mi historia. Siempre solía ir al río Orinoco, el más grande de Sudamérica. Un día me encontraba en un pueblo costero del río, que se llama Mapire, andaba de paseo con mi familia por ese pueblo. Yo vivo a 2 horas y media de ahí, en la ciudad del Tigre. Decidí caminar solo a la orilla del río, eran como las 5 p.m, el sol se estaba metiendo, el agua del río se tornaba de un color rojizo, debido a los reflejos del sol, cuando de repente escucho una hermosa voz, de tono muy bajo. Debido a la distancia que me encontraba me asusté porque sabía que estaba solo, pero también sentí mucha curiosidad. Decidí rápidamente ir a echar un vistazo. Subí a un gran tronco seco y quedé tapado por unos arbustos, pero se podía ver claramente el río, y lo que vi fue muy impresionante. Por más de 5 o 7 minutos pude ver a 5 personas, 2 hombres y 3 hermosas mujeres, quitándose toda la ropa, y metían todo en un solo bolso, mientras en otra bolsa metían comida cruda, y luego desde una piedra se lanzaron todos al río, y pude ver cómo se sumergían en aquel caudaloso río. Decidí estar ahí un rato más, para ver si regresaban, pero nunca lo hicieron. Muy impresionado regresé al puerto del pueblo, y decidí no decir nada, por penas a burlas. Al día siguiente regresé nuevamente al puerto, y conocí a un señor muy viejo, le calculé unos casi 90 años, y rápidamente hicimos una amistad. El anciano era muy buena gente. Así que le conté lo que había visto esa tarde anterior, y él conmocionado me confesó que hace 50 años atrás, había visto lo mismo, y en el mismo lugar. Yo no podía creer lo que escuchaba de él, y me contó que son espíritus del río, que salían al pueblo como personas normales, que les llaman encantos, que se les ha visto mucho en el pueblo de compra, y luego se dirigían hacia el río. Gracias al joven José por enviarnos su anécdota sobre el río Orinoco en Venezuela. Y espero que a ustedes les haya gustado la historia de Lolo Reynoso. Quizás ya algunas personas la conocían. Esta historia me recuerda un poco a la contada del joven que se fue a vivir con sirenas, que habla también de un extraño anillo. ¿Qué misterio traen estos seres con los anillos mágicos? Los cientos de relatos que nos envían de distintas partes del mundo
sobre estos y otras criaturas, que viven quizás ocultas, en algún lugar de la Tierra, o tal vez sean visitantes de otra dimensión o mundo. Eso no lo sabemos. De lo que sí estamos seguros es que existen, y desde el principio de los tiempos han formado parte de las historias más misteriosas de este planeta.